Bienvenidos amigos. Un conflicto ya de por sí es una de las mayores amenazas a la vida que puedan existir, aún más si es una escala mundial y tan devastador como fue el periodo comprendido entre 1939 y 1945. Como soldado, algunos de los cargos y funciones de la Segunda Guerra Mundial fueron los que, en la totalidad del conflicto, tuvieron los mayores porcentajes de caídos, pero también, inclusive, entre civiles en el desarrollo de sus funciones. En este vídeo veremos los 5 puestos que, en la totalidad del conflicto, tuvieron más caídos en acción entre sus miembros. Aunque es probable que haya otros roles o funciones igual o hasta más peligrosas, veremos las 5 en las que he podido encontrar el porcentaje de bajas, siendo por lo tanto mucho más tangible evaluar las posibilidades de supervivencia de estos hombres en sus respectivas unidades y servicios. En todo caso, son los porcentajes abarcando la totalidad del conflicto, y he dejado fuera unidades, como por ejemplo los pilotos japoneses conocidos como kamikazes, cuyas posibilidades finales debían ser apenas una. En el número 5. La resistencia italiana. Entre el 14 y el 44% de los partisanos italianos cayeron en acción. El abanico tan amplio en el porcentaje se debe al típico abanico que suele haber entre las bajas, e incluso en este caso entre el propio abanico de hombres y mujeres que se estima que formaron parte. En total, se estima que más de 300.000 italianos formaron parte de la resistencia, entre ellos, al menos, 35.000 mujeres. Con un mínimo del 14% de bajas, la resistencia italiana se sitúa en el puesto número 5, aunque en su porcentaje más elevado colocaría estas unidades entre las más castigadas del conflicto. Si bien este puesto está ocupado por la resistencia italiana, gracias a conocer el porcentaje de bajas, es muy probable que se pueda extender a los demás miembros de las resistencias y de los partisanos de otras naciones, desde la resistencia francesa, en Polonia, o los partisanos soviéticos. Si combatir en la línea del frente ya es peligroso de por sí, estos hombres y mujeres, a menudo simples civiles, luchaban en la retaguardia enemiga, en territorio ocupado por el enemigo, probablemente incluso en una situación más comprometida que la propia línea del frente. Los partisanos no solo combatían clandestinamente en la retaguardia enemiga, sino incluso en el propio corazón de los territorios dominados por tropas rivales. Además, también dormían y convivían rodeados por el enemigo. No solo sus acciones armadas, como sabotajes, entre otros, eran peligrosas. El propio día a día era una amenaza constante y con gran potencial de peligrosidad, habiendo grandes recursos y unidades especializadas, destinados y dedicadas en dar caza a estos hombres y mujeres que continuaron combatiendo clandestinamente, con o incluso sin ayuda de sus respectivos gobiernos. En el número 4, y quizás siendo uno de los puestos menos esperado en cuanto a peligrosidad, marinero de la Marina Mercante Británica. Se estima que el 25% de todos los marineros que sirvieron en buques mercantes bajo bandera británica pereció durante el desempeño de sus funciones. La conocida como la Batalla del Atlántico fue la batalla más duradera de todas las que abarcan los años de 1939 y 1945. Por lo tanto, y aunque pueda sorprender, es hasta coherente que en ella se encuentren algunos de los porcentajes más altos de bajas. La Kriegsmarine alemana, encabezada por los famosos y hasta legendarios U-Boats, intentaron desde los inicios del conflicto doblegar a las islas británicas atacando a sus buques mercantes. Dejándolas sin suministros ni alimentos, Alemania creyó que era posible someter al Reino Unido. Estos hombres de mar, en su mayoría marineros civiles y desarmados, ya no tan solo tenían que hacer frente a los siempre imprevisibles y amenazantes mares y océanos. Además, tuvieron que enfrentarse al peligro que había bajo ellos, las pequeñas y tenebrosas siluetas de los submarinos alemanes. Desde los cañones de los submarinos a los inesperados torpedos, cualquier minuto, cualquier segundo, podía ser la mayor amenaza a la que estos hombres jamás se enfrentarían. Cuando no, por si fuera poco, eran sorprendidos por minas marinas o incluso atacados por la Fuerza Aérea Alemana. Y aunque pudiesen escapar del buque que los había protegido hasta entonces, si éste era hundido, aún quedaba la gran y real amenaza de enfrentarse a los propios mares y vastos océanos, en la mayor de las soledades. Uno de los más peligrosos roles de este conflicto fue ser marinero de la flota mercante británica. En el puesto número 3, otra de las funciones con peores posibilidades de todo el conflicto
era ser miembro de la infantería alemana o soviética. En ambos ejércitos, las bajas rondan el 30% de todos los hombres y mujeres que sirvieron en sus filas. De media, y en la totalidad del conflicto, 1 de cada 3 soldados de ambos países no sobrevivió a 1945. El ejército soviético sufrió entre el doble y el triple de bajas que el ejército alemán. Aunque como el ejército de la URSS también era entre el doble y el triple mayor que el alemán, hace que el porcentaje total sea prácticamente el mismo, entre un 29 y 30% de caídos en ambos casos. En las filas de las Waffen-SS alemanas, las bajas totales de promedio rondan el 34%, ligeramente superiores. Un porcentaje no del todo malo, teniendo en cuenta que solían estar siempre en primera línea de acción y en los lugares más comprometidos. Ahora, esto quiere decir que, si fuésemos un soldado alemán o soviético, tendríamos un 70% de posibilidades de sobrevivir al conflicto. Un rotundo no. Como en los demás casos, es el porcentaje medio de todo el conflicto. Por ejemplo, los soldados soviéticos que nacieron en 1923, por lo tanto tenían 18 años en 1941, momento del inicio de Barbarroja, tan solo el 20% de ellos consiguió ver el final del conflicto. Probablemente, si viésemos los porcentajes de las tropas alemanas y soviéticas que lucharon en Stalingrado, muy posiblemente también tendríamos las estadísticas, en ambos bandos, en nuestra contra. Si bien diametralmente opuestos, no fue lo mismo servir desde 1941 que desde 1945, aunque ser soldado de infantería del ejército alemán o del soviético, en cualquiera de sus funciones o épocas, siendo los dos principales protagonistas del mayor y más duradero enfrentamiento terrestre, nos colocaría en uno de los lugares más peligrosos. En el puesto número 2, más peligroso incluso que ser un soldado de infantería, era ser un tripulante de bombardero de las fuerzas aéreas británicas o estadounidense. En torno al 44% del total de las tripulaciones aéreas de los pesos pesados de estas dos naciones anglosajonas causaron baja. Indiferentemente de ser un piloto o un artillero, estar en las entrañas de un bombardero pesado aliado, realizando misiones sobre la Europa continental, fue el segundo peor lugar para estar durante este conflicto. Y aunque el 44% parezca un número medianamente prometedor, al igual que en los demás casos, es el porcentaje medio de la totalidad del conflicto. Estas mismas tripulaciones, en los años de 1942 y 1943, tenían una tasa de supervivencia de tan solo el 20%, o lo que es lo mismo, el 80% causaron baja. Probablemente conocido por todos, quien aún tenía peores posibilidades de escapar entre los tripulantes era el artillero ventral del B-17, la Fortaleza Volante, quien ni siquiera volaba con el paracaídas puesto y que, además, solía necesitar de ayuda para abandonar su peculiar posición. En caso del avión ser dañado de consideración, sus posibilidades aún eran más remotas. Aún y así, volar sobre Europa en un bombardero aliado, en cualquier rol de estas tripulaciones, era el segundo lugar más peligroso del conflicto. En el puesto número 1, el que debe ser el más conocido por todos. El lugar más peligroso y con menos posibilidades de sobrevivir al segundo conflicto mundial fue ser un tripulante de un submarino alemán. Si la batalla más extensa y duradera del conflicto ya hizo estragos entre los millares y millares de buques mercantes que cruzaban los mares y océanos, la batalla del Atlántico también sería el lugar más peligroso para estos hombres de mar, que además navegaban bajo la superficie. El 75% de las tripulaciones alemanas que tenían como destino un submarino nunca pudieron volver a casa. La propaganda alemana ensalzaba a estos hombres como héroes, y a pesar de la peligrosidad de servir en esta rama de las Fuerzas Armadas, nunca faltaron voluntarios a convertirse en los héroes que aparecían en las grandes pantallas. Siendo los cazadores silenciosos durante la primera mitad del conflicto, durante la segunda mitad, con el desarrollo acelerado de sistemas de detección activa, el ASDIC británico sobre todo, y con la ayuda en superficie del radar, los cazadores se convertirían en los cazados. Perseguidos por mar y por aire, pocas eran las posibilidades de esconderse siendo un submarino alemán, y si bien los buques aliados solían rescatar a los náufragos germanos, esta era la menor de las posibilidades. Estando sumergidos, y cuanto más profundo mejor, cualquier daño medianamente importante imposibilitaba al buque de recuperar una flotabilidad positiva, causando así el 75% de bajas, en el que fue el lugar más peligroso para estar destinado, durante el segundo conflicto, a escala mundial.
Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.